1.3 Radio A, la frecuencia de Adonai. Le informa la hora. 13 horas, 2 minutos. Radio A, FM 91.3. Se complace en presentar el siguiente programa. Oh, happy day. Pero muy buenas tardes, una tarde más acá en Radio A 91.3, la frecuencia de Adonai. Esto es Sujetos y Predicados, la leyenda continúa, un programa exclusivo de la Iglesia Ciudad de Dios Quilmes. Y a mi izquierda tengo a mi amada esposa, Alejandra. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es un día especial, es un día además de muy bonito. Tenemos una visita muy especial. Nos está visitando nuestro pastor, Ricardo Engel, a quien le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar. Y les recordamos nuestras vías de comunicación, que son 4227 7063, 4227 8063, y también podés enviar WhatsApp al 11 35 64 38 80. Y si me quiero comunicar con la iglesia a través del mail, podés hacerlo a través del Face, más que nada, que se llama Iglesia Ciudad de Dios Quilmes. También podés visitar nuestro Twitter, que es Ciudad de Dios Quilmes, el Instagram también, que es Iglesia Ciudad de Dios, y vos ahí podés mandar mensajes privados, que hay personas que te pueden asesorar, comunicarse con vos. También podés visitar nuestro canal de YouTube, donde ahí tenemos todas nuestras transmisiones en vivo, ¿no? Con esto de la pandemia, estamos todos expertos en transmitir en vivo y hacer videos y esas cosas que antes no estábamos acostumbrados. Puedes visitar, igual nuestra página está abierta a todo el público, nuestro Face, así que podés visitarlo también. Pastor, muy buenas tardes. Es un privilegio que esté con nosotros hoy. Sí, Pastor. El privilegio. Y estamos dispuestos a aprender nosotros y los oyentes. Muchas gracias por estar. Bueno, yo también estoy dispuesto a aprender, Sí, ¿no? Es un tema, mientras charlábamos nosotros, que lo habíamos encarado la semana pasada, el tema de las ataduras espirituales, hablando con Ariel y después hablando con el pastor, es un tema que da para un año de programa, porque es impresionante. Cada persona tiene, muchas... puede llegar a tener muchas ataduras, cada una son de maneras distintas, pero se van manejando o se van formando más o menos de la misma manera. Yo la semana pasada, haciendo un intento de definición de atadura, para que sea más sencillo, habíamos dicho que era una barrera mental, ¿no? Que son sistemas de pensamientos construidos por lo que nos dijeron, por lo que interpretaron que nos dijeron, por voces externas, por voces internas, por experiencias que hemos tenido. O sea, todo lo vivido, ¿no?, en nuestra vida hace que nosotros construyamos un modelo de pensamiento, y a veces llegamos a Cristo con todo ese modelo de pensamiento armado en nuestra cabeza, y llegamos con un montón de ataduras, o ataduras que también se hacen luego, ¿no?, cuando ya estamos dentro de la iglesia, ¿no? Y más o menos esa es una definición que nosotros habíamos dado la semana pasada. Y también voces, ¿no? Hay 4 voces que también construyen nuestro pensamiento, que es nuestra propia voz, la voz de los de afuera, la voz de Dios y también la voz del enemigo, porque espiritualmente también Satanás hace en nuestra cabeza, ¿no?, que se formen estas fortalezas, que son como una especie de muros infranqueables, ¿no?, que nos detienen. El problema de las ataduras, pastor, nosotros decíamos, nos detienen en el propósito de Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué experiencia tiene? ¿Hay algún atado? ¿Conoció algún atado?
Ahora así no me vienen a la mente algún caso en particular. Sí. Sí, lo que me gustaría señalar, después me gustaría incluso hasta profundizar un poco este tema, es que yo lo que pienso, ¿no? Es una opinión mía, recién dijiste, bueno, que esas ataduras espirituales o mentales tienen que ver con voces que escuchamos de afuera, voces nuestras, voces del enemigo, y sinceramente yo creo que todas esas voces están directamente influenciadas por la voz del enemigo, porque detrás de todo, directa o encubiertamente, está la voz del enemigo. Por eso el apóstol Pablo dice que no tenemos que ignorar sus maquinaciones, ¿no? Y entonces, después, si el programa nos da la posibilidad, me gustaría andar un poco sobre el tema ¿no? Son ataduras mentales, son ataduras espirituales, son ambas cosas. ¿Cuándo es una atadura solo mental y cuándo espiritual? O sea, ¿dónde opera el enemigo? ¿Dónde opera el Espíritu Santo? Porque parece que no, pero todo está relacionado. Todo relacionado. Sí. Claro, nosotros la semana pasada hablábamos acerca de que nosotros somos seres, bueno, que no estamos repartidos, somos seres concretos que decíamos, ¿no? Tenemos un cuerpo, una mente, un espíritu, incluso el lugar en el barrio, los amigos, todo eso va construyendo a nosotros quiénes son, y lo que afecta a una área afecta a las otras, eso es indiscutible. Pero sí, nos gustaría, Pastor, que usted nos profundice acerca de las áreas, cuándo es espiritual, cuándo es algo mental o psíquico, o psicológico, no sé cómo quieran llamarlo. Bueno, cuando ustedes me quieren cortar en algo, me cortan. Dele. Yo estaba pensando sobre esto y primero tenemos que saber, bueno, a ver, ¿dónde actúa? ¿En qué área? Dijimos, somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? En el espíritu es donde está la vida, básicamente, del hombre. El alma, ustedes habrán mencionado la semana pasada, ¿no? En el alma está el intelecto, las emociones, los pensamientos, ¿no? Sí. La voluntad, etcétera. Y bueno, y el cuerpo es nuestra carne. Y uno dice, bueno, el Espíritu Santo, ¿dónde se manifiesta en nuestra vida? ¿En el cuerpo? ¿En el alma? ¿En el espíritu? Bueno, déjenme decirle lo que yo creo. Yo creo que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestro espíritu. Más allá de que obviamente incluye nuestra alma y nuestro cuerpo, pero es espiritual. Cuando uno va a la palabra de Dios, ¿por qué digo en nuestro espíritu? Porque a veces nosotros vamos a la palabra de Dios. Juan 4, 23 y 24. Y Jesús dice a la mujer samaritana, el Padre busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, está hablando de que nuestra adoración, nuestra devoción, nuestra consagración debe ser espiritual, no debe ser almática, no debe depender de nuestro cuerpo. Muchas veces habrán escuchado a algunos decir, ay, yo no sentí la presencia de Dios hoy, ¿no? O, ay, hoy no hubo unción en la iglesia. ¿Por qué? Porque medimos la unción o la presencia del Espíritu según nuestras emociones, según cómo yo me siento. Ay, hoy estoy cansado, no tengo ganas de orar, ¿no? Y pensamos que si estoy cansado, si no lloré, si no me reí, si no sé, no hubo presencia de Dios. Bueno, déjenme decirles que Dios no busca ese tipo de adoración. Jesús no le dijo a la mujer samaritana, el Padre busca adoradores que le adoren emocionalmente y de acuerdo a lo que piensan. No, sino en espíritu y en verdad, ¿no? Basado en una adoración espiritual y en la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, ¿no? Cuando uno va al Salmo 103, el salmista le da una orden, ¿no? Y dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides, ¿no? Le está hablando al intelecto, ¿no? A la mente, al alma, no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces ahí vemos que la adoración del salmista también era gobernada por el espíritu, porque le da una orden al alma, ¿no? Bendice alma mía, no olvides, y bendiga todo mi ser, le da una orden hasta su cuerpo, todo mi ser su santo nombre, ¿no? Entonces vemos la adoración gobernada por el Espíritu. Entonces, dicho esto, es bueno señalar que el Espíritu Santo, la unción del Espíritu, se manifiesta cuando se
une o se complementa o se comunica, hay comunión entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Es una unión espiritual que obviamente va a influir después en nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahora, cuando hablamos de ataduras mentales, porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto, no, con ataduras mentales, ataduras espirituales? Bueno, justamente, ¿dónde opera el enemigo? ¿Dónde operan los demonios? ¿No? Bueno, los demonios no pueden tocar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es de Cristo. Una vez, obviamente, la persona que aceptó a Cristo, ¿no? Entonces, ellos van a operar en el alma, ¿sí? En nuestra mente, en nuestras emociones. Por eso decíamos recién, ¿no? Ataduras mentales influenciadas por lo que nos dijeron, por las vivencias, por un montón de cosas y por la voz del enemigo. Bueno, yo sinceramente creo que en todas esas vivencias, en todas esas voces que nos dijeron, detrás de todo eso estuvo la voz del enemigo. Yo hasta le echaría la culpa de todo al diablo, ¿no? Perdón, ¿no? Quizás sea medio extremista. Y eso nos lleva también a que un cristiano puede tener opresiones mentales. También, porque está la otra, que muchos dicen, no, un cristiano no puede tener ataduras mentales. Y en realidad eso no es así. De hecho, el cristiano es el único que puede ser libre de las ataduras mentales. Una persona que no es cristiano no puede ser. Jesús en Juan 8, no sé si 31 y 32 o por ahí, él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, si yo no conozco la verdad, no conozco a Cristo, no puedo ser libre. Y cuando uno va a 1 Corintios 11, creo que es 29 y 30, ahí Pablo habla de la Santa Cena, en el versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, muchos tiraron la pata, ¿no? Muchos murieron. ¿Por qué? Porque comieron y bebieron de la cena del Señor indignamente. Es decir, mantuvieron áreas abiertas en su vida que le dieron el derecho legal al enemigo para tocar su psiquis, su alma, y obviamente si el diablo logra tocar nuestra mente, va a poder tocar también nuestro cuerpo, ¿no? Y uno dice, no, pero el diablo no puede tocar a un cristiano. Pero hay un pasaje, creo que es en Primera de Pedro, donde dice que que aquel que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios que está en él le guarda y el maligno no le toca. Y uno dice, bueno, según ese pasaje, el maligno no toca al que es nacido de Dios. Pero dice que es nacido de Dios, no peca. Tal cual. Y si peca, ¿puede o no puede el diablo tocar? Y pastor, ¿las ataduras siempre son pecado o no? ¿Qué piensan? Buena pregunta esa, ¿no? Es una realidad que las ataduras, o sea, el diablo tiene, o sea, los espíritus tienen derecho legal que vienen a raíz de los pecados. Ahora, el tema es definir qué es pecado, ¿no? Porque cuando hablamos, nos dicen las ataduras tienen que ver con pecado y pensamos que pecado es mentir, adulterio, cosas muy grosas. Ahora, si yo tengo amargura, ¿eso es pecado? Si yo tengo rencor, si yo soy inseguro, ¿no? De mí mismo, no le creo a Dios, ¿es pecado o qué es eso? Y la realidad es que es pecado también, porque pecado es cerrar el blanco, ¿no? Claro. Y en ese sentido, repetime la pregunta, ¿cómo era? Si las ataduras son todas pecado. No, las ataduras no son pecados, las ataduras cobran derecho legal a través del pecado. No es que la atadura es pecado. Como consecuencia del pecado tienen una derecho legal. Claro, creo que se alimenta también uno al otro. También el pecado trae ataduras y las ataduras traen pecado. Porque qué sé yo, la semana pasada hablábamos acerca de eso, ¿no? Del pensamiento mágico a veces del cristiano de que yo sí siento esto del Señor, si no siento no es del Señor, y la verdad que lo que tenemos que hacer es obedecer, más que el sentimiento, porque el sentimiento nuestro es voluble, y como estamos, como todos, la verdad, todos tenemos algún tipo de atadura en un área o cosas que es necesario tratar. Siempre que nosotros, creo, vamos a Cristo, vamos con, hechos bolsas en nuestras maneras de pensar,
con un montón de mitos, con un montón de preceptos, cosas que nos limitan, y aún después de Cristo nosotros seguimos caminando a veces sin darnos cuenta que tenemos ese tipo de ataduras o fortalezas en nuestra mente. Hablando de mente, no involucrando todo lo que decimos, ¿no? Porque hablando de las decisiones, de la voluntad, todo eso, todo lo que tenemos en nuestra cabeza nos va moviendo a nosotros. Y como hablábamos la semana pasada, ¿no? También como estas ataduras dejan puertas abiertas, como siempre dice usted, es un asidero, ¿no? Una manija para que el diablo ahí se meta y empiece a destruirnos. Y hay personas muy maduras en la fe que aún pueden ministrar teniendo ataduras, ¿o no? Sí. De hecho, yo creo que todo el tiempo tenemos que estar autoexaminándonos y por eso es que todos, no importa cuántos años de ministerios tengas, todos necesitamos a alguien que nos ministre. Tal cual. Todos necesitamos todo el tiempo y hasta Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Todos necesitamos... porque una atadura es algo donde tus experiencias y obviamente el enemigo te ata, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y es pecado la atadura? Y por ahí la atadura no es pecado, pero la atadura no te permite ser libre del pecado. O no te permite ser libre porque es una atadura, es algo que está atado. Claro. Vos querés, el apóstol Pablo decía, el mal que no quiero hacer, eso hago, y el que quiero hacer, no hago. Entonces la atadura tiene que ver con eso, algo que no te permite hacer la voluntad de Dios. Claro, en ese sentido, ¿no? Porque es cierto, a veces uno quiere salir de eso, a veces no lo puede identificar, y nosotros hablábamos también de la necesidad de hablarlo, de confesarlo, de sacar afuera esas cosas que nosotros vemos que impiden que en definitiva el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Porque a veces determinamos nuestro futuro por lo que nos ha pasado y decimos, no, yo no puedo, no voy a salir de esto, no, siempre fue así. Y no, y la verdad que cuando Cristo viene a nuestra vida, viene a eso, a traer libertad. Y la libertad es completa, es un trabajo de toda la vida, ¿no es cierto? Porque... estando nosotros acá en este mundo caído, obviamente te sanás de una y te enganchás con otra, ¿no? Porque claro, a veces tenemos esas maneras de pensar que son difíciles, ¿no? Que crean huellas. El otro día escuchábamos a alguien que hablaba sobre el tema de cómo funciona el cerebro, ¿no? Y dice que cuando nosotros hacemos una mala acción o hacemos, hablando de los hábitos estaba, ¿no? Dice que, por ejemplo, un mal hábito, por ejemplo, qué sé yo, la mamá lo reta, que no mire más la Play, y entonces el chico agarra y la reta más a la madre, entonces la madre se calla. Y a él le crea un precedente. Si yo le grito a mi mamá, ella se va a callar. Entonces va con un amiguito, el amiguito le dice algo, y entonces la mente relaciona que gritando más ganó, entonces le grita al amiguito y ve que le resulta, y después cuando va creciendo... dice, se transforma en un gritón, en un maltratador, en lo que sea, sí, y eso se crea una conexión cerebral que no se puede sacar, ¿no? Nosotros tenemos un montón de estas conexiones y nosotros creo que automáticamente nos relacionamos con otros como fuimos aprendiendo. Pero al venir Cristo nos enseña otras maneras y nosotros podemos crear también, hablando de... yo lejos de ser neurociencia o qué sé yo, también nosotros podemos crear buenos hábitos, ¿no? De la misma manera que creamos los malos, repitiendo las buenas acciones. Fíjate algo que en varias ocasiones, en varios pasajes, Cristo les dijo, oíste que fue dicho, mas yo les digo. Como, esto está bien lo que escucharon, pero yo les vengo a traer otra cosa. Claro, nos viene trayendo algo nuevo. A cambiar el chip, ¿no? Y yo relacionaba todo esto, ¿no? Con la vieja naturaleza y la nueva. Y no sé si es su experiencia o no, pero cuando uno tiene una atadura X, por ejemplo, yo trabajaba con un montón de mujeres que tenían dependencias con sus parejas, con sus maridos, ¿no? Los maridos la maltrataban, todo esto,
Y entonces se lograban separar del marido. Pero después llegaban a la iglesia, se enamoraban de Cristo, empezaban a trabajar así, pero cuando aparecía otro hombre, se volvían a enganchar con ese tipo de cosas, ¿no? Como que siempre volvían a la huella anterior. Y la verdad es que, digo yo, ¿no? Nos pregunto desde mi ignorancia y desde que estoy aprendiendo. Uno elige. Sí, uno elige. Ahora, en base a lo que vos estás diciendo, no me quiero meter en un terreno que no es mío, Sí. como vos dijiste, la Sí. neurociencia y todo eso. Pero si esto es así, que la repetición y los hábitos crean en nuestro cerebro ciertas conexiones nerviosas, ¿no? Y Sí. demás, ¿no? O sea, dicho en criollo, nuestros hábitos o la repetición Sí. o nuestros pensamientos y nuestras reacciones modifican nuestra estructura cerebral, por así decirlo. Eso estaría muy íntimamente relacionado, por ejemplo, con las ataduras mentales. Y eso estaría muy relacionado también con lo que Jesús dijo acerca del odre viejo y acerca del odre nuevo. Entonces, y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No quiero marear a la gente, ¿no? Pero cuando hablamos de conocer la verdad, no hablamos de información, Claro. hablo de un conocimiento de revelado, ¿no? De algo que tu mente descubre de Claro, no repente. información, sino... Porque yo he visto, y lo veo a veces en mi propia vida, hablando de experiencia y familia, que tanto cosas buenas como cosas malas se repiten de generación en generación. Y no sé si ustedes habrán notado, por ahí alguno de los que me escucha les pasará, que, no sé, una persona de la familia sufre de problemas cervicales y de repente toda la familia al tiempo tiene dolores cervicales. O ¿no? Hay como hasta enfermedades Sí. que en el mismo seno familiar se repiten. Y entonces yo digo, ¿no tendrá que ver esto también con ataduras mentales, con estructuras de pensamiento motivadas por el enemigo que se Sí. formaron ahí? Por eso, ¿no? Las maldiciones generacionales, Claro. los pecados generacionales, una familia que tiene ciertas características, lo que vos decías, ¿no? Una mujer que sufrió con el marido, después conoce a Cristo y todo, pero cuando se enamora un tipo Y parecido no, al que la golpeó, ¿no? Y vos decís, ¿cómo vuelve, no? Bueno, porque no ha sido modificado, hay ataduras que no fueron rotas. Y exacto. Jesús, ¿no? Cuando habla en Isaías y habla del Mesías, dice que él vino a desatar las ataduras, a romper, ¿no? Las ligaduras, a dar vista a los ciegos, ¿no? A revelar la verdad, básicamente, ¿no? Entonces, esto es algo que, a ver, nosotros estamos aprendiendo, no hablamos de un punto de vista superado, es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar todos los días, no es que vos fuiste libre una vez y ya está, no, porque todo el tiempo el enemigo viene a bombardearte. Por eso yo digo que detrás de todo, de toda atadura mental, hay una opresión espiritual. El enemigo no descansa, por eso Pablo dice que no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo, ¿no? Claro, y pensaba, ¿no? Que también por eso Pablo habla acerca de, piensen en esto, lo puro, lo bueno, lo amable, lo que de buen nombre, lo digno de alabanza, ¿no? La importancia de aprender a tener buenos pensamientos. Y es cierto que esas cosas las vamos adquiriendo cuando tenemos conocimiento de Dios, no información, ¿no? De tener una relación con Dios, de realmente hacer este feedback con Dios para que nosotros aprendamos a elegir, ¿no? Y tenemos que aprender a cambiar las maneras de pensar también. Amén. Así que, ¿qué tema, che? Es un tema que da para largo y para varios programas. Se estuvo comunicando Valeria y nos manda saludos. Dice que nos ama, que somos unos genios. Lo sabemos. Nada. Bueno, le mandamos saludos, Valeria. Y ahora aprovechando que está el pastor, Sí, yo por momentos me callo porque digo, capaz que viene una canción o no, por eso hago eso. pausa, porque no quiero, capaz que Vamos. me copo hablando, ¿vieron? Y viste, necesitamos más tiempo, nosotros también nos copamos hablando. Le vamos a pedir al operador
si vamos a escuchar una canción que es de nuestra iglesia, la familia pastoral y ministerio de adoración de la iglesia, ahora con la tecnología están empezando a grabar las canciones y hicieron un cover de una canción que no sabemos bien cómo se llama, pero creemos que se llama No has perdido, ¿sí? Sí, o no has perdido o todo es posible. O todo es posible, pero sí. es muy linda, escúchenla, Bueno. vamos a Un escucharla. abrazo para Brian y para Lore, bueno, para toda la familia. Muévete hoy, Señor, ven y obra un milagro hoy. De tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todos te cubrirán por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo. Mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible en ti. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible en ti. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no fallará, no fallará. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no fallará, no fallará. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. La mayoría de los casos de los cristianos, ¿no? Hay muchos cristianos, por eso yo mencionaba 1 Corintios 11, donde Pablo habla de la Santa Cena, que hay muchos debilitados, muchos enfermos entre vosotros y muchos duermen, son cristianos, le está hablando a cristianos que están tomando la Santa Cena y que están oprimidos por enfermedades, oprimidos por ataduras mentales, oprimidos por rencores, ¿no? Y vos me preguntabas si en todos los casos hay que hacer liberación. Sí. Bueno, yo creo que sí. Ahora, hay que entender lo que es liberación. Sí. Entre paréntesis, tenemos que aprender a autoministrarnos liberación también, Sí. ¿no? Que se puede autoministrar la liberación. Pero yo creo que cuando hablamos de liberación,
también estamos hablando de San Interior. San Interior, liberación es más o menos lo mismo, ¿no? Con distinto nombre, no más que la San Interior pareciera que tiene que ver más con lo psicológico, lo del alma, y liberación parece que es ya espiritual, Solamente, y que estamos claro, totalmente atados y endemoniados, ¿no? Entonces, yo creo que sí, necesitamos liberación, pero ¿qué es lo que te liberta? La verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y recién fuera del aire hablábamos con Alejandra que uno de los pasos donde somos libres de las ataduras es cuando identificamos al espíritu o principado que se mueve detrás de la atadura, o de la enfermedad, o de la opresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Jesús va y sana a la mujer encorvada en el templo, dice, ustedes desatan a los burros, a todo en el sábado, Claro, y no. ¿acaso no esta mujer que fue atada, dice, por Satanás durante 18 años, no tenía que ser libre, ¿no? O sea, muchos verían a esta mujer encorvada como una persona que tiene una joroba, como una persona que estaba enferma, Claro. que era físico, y le habrá ido al médico, y no. Y Jesús identificó ahí un principado, identificó una atadura espiritual, y cuando la atadura espiritual fue rota, ella fue sana. Lo mismo sucedió con la mujer de flujo de sangre. Sufrió de muchos médicos y cada vez le iba peor. Yo creo que esa mujer tendría un montón de traumas mentales, psicológicos, ataduras, sí. rechazo, complejos, porque la tenían por Sentimiento inmunda. de soledad también, ¿no? Claro, aparte Claro. No poder fueron un abrazarla montón de durante esos años, 12 claro, años. Era de no recibir el cariño de de alguien. nadie, sí. Culpa, aislamiento, ¿no? Y cuando ella a través de la fe rompe esa barrera y toca el manto de Jesús, es sana, ¿no? El muchacho, hablábamos con Ale, que el espíritu lo tiraba al fuego, al agua, qué sé yo, y Jesús viene, pero el padre hizo algo importante cuando viene a Jesús. No lo trató de epiléptico, no le dijo, Señor, saná a mi hijo porque sufre de epilepsia. No, dijo, el espíritu, hay un espíritu, y él identificó una atadura espiritual. El espíritu lo tira al agua, al fuego, acá, allá, y tus discípulos quisieron libertarlo y no pudieron, ¿no? Y bueno, cuando se identificó esa atadura y se expone, cuando uno expone, el pánico, o esto que tengo en mi vida, ¿dónde se originó? Porque me dijeron esto, porque me dijeron lo otro, porque yo hice esto, porque yo abrí tal puerta. Por eso es importante la sanidad interior, ¿no? Y uno lo confiesa, ¿no? Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, cuando uno identifica la puerta por donde vino la atadura, y el espíritu, por eso yo creo que el enemigo, más allá de que sí hay enfermedades que son físicas, sí hay problemas que son psicológicos, pero yo creo que el origen en la mayoría de los casos es espiritual. Perdón mi extremo, ¿no? Pero y lo que vos dijiste de cómo influyen las conductas en las conexiones cerebrales, apoyan hasta esta teoría. Sí, totalmente, totalmente. O sea, si vos querés sanar un cáncer, no podés tomar una aspirina, tenés que saber dónde se originó, ¿no? Y atar Tal cual, sí. No, estamos totalmente de acuerdo. Nosotros que somos, obvio, todos los cristianos entendemos el obrar de Satanás, y cómo por eso es importante que como cristianos, más en este último tiempo que no sabemos, ¿no? Cuándo viene Jesús, pero sabemos que es inminente, y entendemos todos que falta poco realmente, la importancia de como iglesia levantarnos. Por eso nosotros intentamos tratar estos temas, porque a veces a nosotros no asumir o pensar que está mal, como yo teniendo, qué sé yo, un cargo en la iglesia, o qué sé yo, voy a tener una atadura, o cómo voy a estar endemoniado. No, hay que pedirle al Señor que examine nuestro corazón, que nos muestre, que nos revele, porque nosotros como iglesia necesitamos levantarnos. Por eso es necesario que cuando la gente venga a la iglesia, venga a conseguir libertad, no ataduras. Porque si un ministro está atado,
un cristiano está atado, terminamos atando a todo el mundo también, ¿no? Con nuestra... Bueno, detrás de eso, ahí ya uno puede identificar uno o dos principados. Uno es el orgullo, no, como yo siendo ministro voy a tener atadura, y el otro me lo olvidé. El espíritu de olvido. No, hay 3 cosas que al hombre le pasa después de los 40 años, ¿no? Primero se olvida de todo, y después... segundo y tercero no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, el orgullo, y después el otro cuando me acuerde, la culpa. La culpa, el miedo. El orgullo y después la culpa de sentirse indigno. Y yo estoy... ¿A quién de nosotros no nos habrá pasado de ministrar, de predicar y después de sentir, yo voy a hablar de esto, yo voy a predicar de esto, vos no sos digno, vos no merecés? La otra vez hablaba con los líderes varones, les dije, no se extrañen de que a veces prediques de algo y que después, en ese mismo tema que acabaste de predicar, falles. Porque el enemigo siempre va a querer desacreditar la palabra de Dios. Entonces, vos dijiste, sí, las ataduras, y bueno, el enemigo te va a querer dar ahí, ¿no? Para hacerte sentir que vos sos un desastre, que vos no podés hablar de tema, que es todo mentira, ¿no? Después entraríamos, ¿no?, donde Pablo dice, ¿no?, derribando argumentos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Porque hay argumentos, y las ataduras mentales tienen que ver con eso, con argumentos del enemigo, ¿no? Sí, eso hablábamos la semana pasada, ¿no? Por eso la importancia de renovar la mente. Efesios 4, capítulo 4, versículos 23 y 24, dice algo que nosotros, que es muy interesante. Dice así, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice que tenemos que ser renovados en la actitud de nuestra mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Y acá toma, ¿no?, estos temas de renovar la manera de pensar, de renovar en nuestro entendimiento, y como recién usted citaba en 2 Corintios 10, llevando todos estos argumentos a la obediencia a Cristo. Mis pensamientos, esto que estoy pensando en este momento, se levanta en contra de lo que Dios dice en su palabra, de lo que significa ser cristiano. Si se levanta en contra, bueno, hay que tratarlo, ¿no? Porque tenemos un montón de esos pensamientos a veces que se anidan en nuestro corazón y como decíamos, coartan la vida de Dios en nosotros y el propósito hacia donde nosotros tenemos que llegar. Y por eso creo que son los ataques más sutiles, ¿no? Sí, es interesante que el pasaje que vos mencionaste de Efesios, en la Reina Valera, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sí. ¿No? Sí. O sea, y hablamos de que es el espíritu el que renueva la mente. O sea, más allá que habla obviamente la actitud, pero es muy importante no desconectar mi espíritu y mi relación con el Espíritu Santo de mi alma. No, porque claro, es justamente... Si mi alma no es gobernada por mi espíritu, que a la vez es gobernado por el Espíritu Santo, mi alma la va a gobernar, la van a gobernar los argumentos del enemigo. Y lo va a gobernar un espíritu y una opresión y una atadura, ¿no? Por eso la atadura se rompe cuando uno descubre la verdad a través de la palabra de Dios y sujeta esos pensamientos a la obediencia a Cristo, ¿no? Lo sujeta al control del Espíritu Santo, ¿no? Entre paréntesis, ¿esto culpa de los espíritus? No, porque si yo tengo que llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, significa que mi voluntad es muy importante, claro, ¿no? Yo tengo que decidir sujetar, yo tengo que decidir buscar ayuda, porque hay veces que si hay una atadura yo solo no voy a poder. Quiero y logro superar, no sé, la persona que lucha con la pornografía, logra superar eso un tiempito, pero tarde o temprano va a caer, porque hay una atadura que te lleva, otra vez el espíritu ese te vuelve a tentar con lo mismo, y si vos no blanqueás la situación, si vos no buscas ayuda, si vos no tratás el tema en profundidad, y vas a seguir cayendo, porque la atadura se tiene que romper. Hay un argumento que se tiene que
deshacer. No, por eso pensaba, ¿no? A veces se intentan los pecados o este tipo de ataduras como la pornografía y otras cosas muy parecidas que parecen son ataduras como muy fuertes, ¿no? Porque es como recurrente cuando uno habla con la gente de que vuelven a eso. A veces creo que no se soluciona de raíz, ¿no? Y se intenta buscar soluciones de autoimposición. No, listo, yo apago la computadora y no la voy a ver como en nuestras fuerzas, cuando realmente si es algo espiritual se debe tratar de manera espiritual, como la Biblia plantea, como Dios plantea, confesando, renovando nuestra mente, bueno, que alguien obviamente más maduro en la fe nos esté guiando, nos necesitamos, ¿no? Y le pasa a todos. No sé, ¿no? Que pasa a veces dentro de nuestras iglesias, que nos sentimos como cristianos de segunda si confesamos algún tipo de atadura que tenga que ver con esto, cuando nosotros tenemos que alentar realmente como cristianos a otro y no asustarnos del pecado del otro, porque todos tenemos pecados, cosas y ataduras y cosas que resolver. Y yo siempre digo, siempre se juntan los pecados iguales a hablar mal del otro, ¿no? Se juntan todas las chumbas a hablar de la que fornica, pero son todos pecados iguales, y eso no debiera pasar, ¿no? Dentro de nosotros, ¿no? De tener una apertura para que el otro pueda hablar, pueda charlar, no juzgar, Claro. ¿no? Hay dos o tres cosas que uno tiene que nunca perder de vista. Primero, que el diablo es astuto y es sutil. Y una de las cosas en las que el diablo es sutil es en llevarnos sutilmente, valga la redundancia, a correr los límites, ¿no? Es el famoso aquel que dijo: no voy a comer chocolate, no como más chocolate. Y entonces dijo: bueno, voy a ir al mercado, pero no voy a pasar por la góndola de los chocolates. Y dijo: bueno, voy a pasar por la góndola de los chocolates, pero no voy a agarrar el chocolate. Después dijo: bueno, voy a agarrar el chocolate, pero no lo voy a comprar. Y después dijo: bueno, voy a comprar el chocolate, pero no lo voy a comer. Y después, ¿cómo? ¿No? Fue corriendo el límite. Y a veces el diablo es muy astuto y tenemos que saber cautivar los pensamientos en el umbral, ¿no? Y por eso es muy importante buscar ayuda. Lo otro es saber que en todo momento vamos a estar expuestos, el enemigo no va a descansar en querer atarnos mentalmente. Entonces, tengas un día de cristiano, no seas cristiano, o tengas 100 años de cristiano, el enemigo no va a renunciar a querer atarnos. ¿Y cómo nos ata? Bueno, a través de situaciones, experiencias. Por eso uno tiene que constantemente estar velando, ¿no? Velad y orad porque, ¿no? Para que no entréis en tentación, decía Jesús. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, yo soy una persona nueva, estoy escuchando la radio hace relativamente poco tiempo, acepté a Cristo y obviamente me doy cuenta de que tengo ataduras. ¿Pierdo mi salvación o no pierdo mi salvación? No, por eso yo hice la salvedad. Estamos hablando de un cristiano, lavado por la sangre de Cristo, por eso yo hice una salvedad de dónde actúa el Espíritu Santo, nuestro espíritu, el cual es de Cristo, ¿no? Y el tema de las ataduras que actúa en nuestra mente. A ver, obviamente que, bueno, sí, el tema de si la salvación se pierde o no es un tema que durante años, durante siglos no se han podido poner de acuerdo, ¿no? Los teólogos. Yo prefiero creer, sí, que la salvación hay que cuidarla, ¿no? De hecho, la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pero eso no significa que porque tengo una atadura o porque le creí al enemigo en algo, ya perdí mi salvación. Hay otro detalle a tener en cuenta. Y dice la Biblia que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay una diferencia entre practicar el pecado y pecar. O lo mismo digo, vivir atado y estar en la atadura y vivir... o sea, el que practica el pecado no tiene que ver solo con hacer el pecado, sino con deleitarse y con no querer dejar el pecado. La persona que practica el pecado no quiere dejar el pecado. El que no practica el pecado, porque, a ver, ¿qué pasa con el que
peca porque tiene una atadura, pero quiere ser libre y busca ayuda y se arrepiente y confiesa y llora y Claro, no peca tranquilo. no peca y sufre por eso. Ese no está practicando el pecado. Ese tal vez a lo sumo tiene una atadura, porque o sea, ¿qué diferencia hay entre practicar el pecado y tener una atadura de la cual necesitas ser libre, ¿no? Ese es otro tema que bueno, da para largo, ¿no? Por eso, no siempre 2 más 2 es 4 en este tema, ¿no? Por eso tu pregunta, ¿no? Se pierde la salvación, perdí mi salvación. Bueno, si fuiste lavado por la sangre de Cristo y si la estás peleando y si estás buscando ayuda y si tenés convicción de pecado, no. Ahora, la persona que peca deliberadamente, juega con la gracia y demás, bueno, la pregunta es si alguna vez fue salvo y en el caso de haber sido salvo... ¿Qué pasó, no? Ahí. Pero bueno. Bueno, se estuvo comunicando la gente, llamó recién Daniel, dice que se está gozando con el programa, la verdad que es una bendición para él y que está aprendiendo mucho y les agradece a ustedes dos. Se comunicó Ana, está escuchando la radio también. Muchas gracias, Ana. Y se comunicó Landeira también, ¿verdad? Andrea. Y, Andrea. Dice, hola, mi nombre es Claudia y quería dejarle un saludo especial a mi pastor. Es un genio. Una tal Claudia. Sí. No sé si la conoce. Claudia Alejandra Chupamedia N. Mi hermana. La hermana. Bueno, sí. Bueno, igual no le quita, pastor. No, que sí. vos No, bueno, hay doble mérito ahí, porque viste que dicen que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y que la hermana honrar lo diga, a alguien de la familia es un doble mérito, ¿no? Ya estamos cerrando el programa como para dar un resumen de lo que se habló. ¿Puedo decir algo antes de cerrar? Sí, señor. Porque decía eso, ¿no? De que hay que velar y orar, ¿no? Porque la carne es débil y demás. Por eso es muy importante no creer que, fui libre ya de las ataduras, nunca más el enemigo me va a poder atar. Tenemos que tener presente que salgo de este programa de radio y, capo, el pastor, ¿cómo sabe? Qué erudito que es. Y el enemigo me hizo pisar el palito y me ató, ¿no? Esta semana pasada tuve una charla con mi hijo Brian, el que me ama, ¿no? El hijo amado. Pero quiero decirle que estuve 2 días sin hablarle, ¿no? Y mientras callé se envejecieron mis huesos, dice el salmista, ¿no? Y soy pastor, y él ministra y todo, y por orgullo no quise hablar con él, y no que se cree que es, y ahí empezaron, ¿no?, las maquinaciones y las ataduras mentales que no tardaron en venir. Quiero decirles, para que se den cuenta que también es espiritual, una de esas noches que me fui acostado enojado, donde el apóstol Pablo dice, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis un lugar a quién, al diablo. Me dormí, me quedé dormido enojado, ya terminamos, ¿no? Bueno, y me pasó algo que nunca, no recuerdo que me haya pasado. Soñé, porque me dormí con un poco de dolor de cabeza encima, soñé que me levantaba a tomar algo para dolor de cabeza, pero no me levanté nunca, y cortaba la pastilla a la mitad y todo, ¿viste? Cuando parece que es todo real y te levantaste, y no, pero después me di cuenta en el sueño que no me había levantado, que estaba dormido, me di cuenta en el sueño, pero en el sueño mismo sentí que estaba mi gata jugando por ahí con un papelito, porque la Kitty duerme adentro, se duerme en nuestros pies, ¿no? Y yo levantaba la vista, así la cabeza, y como que, porque sentía un ruido en la pieza, y digo, la Kitty está jugando con un bollito de papel o algo, pero eso levanto la pata y parece como un enanito, un ñomo, que agarra las manos así, saca unas manos en el pie de la cama y me agarra, me empieza a tirar de los pies. Sí. Y era real. Y empecé, Lore, me están tirando los pies, Lore, me están tirando los pies. Dormido, y Lore me escuchó y me despertó. Y, ¿qué pasa? ¿Estabas soñando? Sí, ¿qué dije? ¿Qué te pasó? No, ¿hablé? Sí, dijiste, me están tirando los pies. Sentí que
un demonio me estaba tirando los pies, literalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo había predicado el día anterior. Las ataduras están y el enemigo no descansa, y cuando yo fui libre de todo eso, cuando a pesar de que no tenía ganas ni yo ni Brian, decidimos sentarnos a hablar y decir, me molestó esto y esto de vos, y les puedo garantizar que la primera hora de la charla fue muy tensa y nos dormimos a las 3:30 de la mañana, pero bueno, terminó todo bien, ¿no? Entonces, con esto de las ataduras mentales, necesitamos la confesión, hablar, no guardar nada en el corazón. Y bueno, como decías vos, Ari, si hay personas, ya sea que recién conocen a Cristo, o que hace años que conocen a Cristo, y se dan cuenta, identifican, ¿no? Porque tendríamos que hablar también de síntomas de opresión, ¿no? O señales que hay una opresión, una atadura mental. Bueno, si hay pánico excesivo, miedo, si hay enfermedades excesivas que no tienen explicación, si hay fobias excesivas, bueno, ataques de rabia, bueno, un montón de señales que vos dices, ay, yo quiero cambiar esto y no lo puedo. Bueno, señal de que necesitas ayuda, señal de que necesitas ser libre, señal de que necesitamos ser libres. Y si bien nos podemos autoministrar por ahí al principio, cuando vemos que no podemos solo, necesitamos confiar en alguien, y necesitamos buscar ayuda, y para eso es este programa, para que si alguien está en esta situación, busque ayuda. En nosotros o en líderes de la iglesia, o si vas a otra iglesia, habla con tu pastor o con tu líder, pero y nadie zafa de esto, todos necesitamos ayuda. De repente, si la gente se quiere comunicar en la semana con la radio, con la iglesia, ¿a dónde tiene que llamar? Nosotros te diríamos que nos mandes un mensaje de texto en WhatsApp al 11 35 64 38 80. Te lo repito de nuevo, 11 35 64 38 80. En este celular no se apaga nunca, vos podés pedir oración. De hecho, estamos orando por un montón de gente que nos va pidiendo oración. Lo que necesites, acá estamos. Pastor, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por la enseñanza. No, volver a visitar, a invitar, Pastor. Sí, aunque sea, lo comprometemos de una vez por mes. Bueno, cuando pueda, también venir está ocupado, Pastor. a visitarnos. ¿Sí? Amén. Muchas gracias por estar, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó del otro lado. Esperemos haber sido de bendición en esta tarde. Y sigan con el otro programa. Que le debemos la oración. Hubiese sido bueno terminar con oración, pero bueno, no tenemos tiempo. Muchas gracias.